feliz sábado para todos. Esperamos que el Señor nos acompañe en esta mañana y que al compartir su palabra podamos ser grandemente bendecidos. Bueno, en este día traigo para ustedes un tema titulado Lecciones de la vida de Job. Y en un tema anterior estuvimos estudiando Job como padre. Y aunque el tema de hoy se subtitula La esposa, no quiero que ustedes se lleven una impresión equivocada. El tema de hoy no está dirigido a las esposas. El tema de hoy está dirigido a esposo y esposa. Cualquiera de los dos. En el caso de Job, fue la esposa la que asumió esta actitud, pero pudo haber sido en otra circunstancia el esposo. Así que no quiero que las mujeres se sientan aludidas en esta mañana y crean que el tema está dirigido a ellas. No, el tema está dirigido a todo aquel que necesita mantener su fe y su amor firme en tiempos de adversidad como los que nos ha tocado vivir. Así que vamos a estar mirando cómo la crisis afecta el amor. Podemos estar seguros que nuestros matrimonios son los mejores del mundo. Pero ¿podría la crisis cambiar esto? La esposa de Job tenía todo lo que una mujer puede desear: esposo fiel y amante, hijos maravillosos y muchas riquezas. Pero de un momento a otro, todo cambió. ¿Mantendrías tú la fe y el amor en circunstancias similares? ¿Qué hacer para no ser como ella? Y si tu cónyuge pierde la fe, el cariño, la pasión, el amor, ¿qué podemos hacer? La vida de Job nos enseña que la naturaleza humana es compleja, pero a la vez predecible. Con la ayuda del Espíritu Santo encontraremos respuestas y soluciones a estas interrogantes. Job y su esposa, un matrimonio. Todos sabemos que Dios crea la unión matrimonial. Fue Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Y quiero compartir con ustedes las reflexiones sobre Génesis 2:18 de un predicador a quien aprecio y admiro mucho, el Dr. Ravi Zacharias, fallecido recientemente. Y él nos da el siguiente comentario acerca del matrimonio. Yo espero que los solteros y las solteras no se sientan mal después de escuchar lo que voy a leer. Desde el principio, Dios colocó la relación del hombre y de la mujer en un contexto único. Después de haber creado a Adán, Dios le dice: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad del hombre es un impedimento para su desarrollo pleno. Cada uno de nosotros solos no alcanza ese desarrollo pleno. Esto parece contradictorio, parece difícil, porque primero, Adán no había pecado. Número 2, tenía a Dios como su compañero. ¿Qué le podía faltar? ¿Qué le podía faltar si tenía a Dios? Pero allí en el jardín, Dios le dice al hombre: tú estás solo. Es más, Adán ni siquiera se había dado cuenta que estaba solo. Y Dios le da una tarea, y en esa tarea Adán se da cuenta que está solo, y Dios le dice:
no debes estar así. Y quizás Adán le pudo haber dicho a Dios, pero ¿para qué necesito una compañera si te tengo a ti? Bueno, Dios hizo a cada uno de nosotros con ciertas necesidades intrínsecas que solo otro ser humano puede completar. Y ese ser humano no es otro hombre, si somos hombres. Y ese ser humano no es otra mujer, si somos mujeres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios dijo en Génesis 1, 26 y 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Y quién creó? Hombre y mujer los creó. Desde Génesis 1 quedó instituida la institución del matrimonio y cómo se debía manejar. Dios deja establecidos los principios que deben regir la relación matrimonial. Así que el hombre, la mujer, se necesitan. ¿Por qué? Dios nos hizo de tal manera que hay necesidades emocionales, físicas, espirituales, que solamente las puede llenar ¿quién? El esposo o la esposa. Ahora, podríamos decir, hay muchos, ¿verdad?, que me dicen, no, yo quiero ser como Pablo, yo voy a ser Pabla. Bueno, la soledad es una bendición cuando el ministerio absorbe tu vida. En el caso de Pablo, y Pablo lo dijo en sus escritos, ¿verdad? Él dijo, ¿acaso no tengo yo derecho de tener una esposa como la tiene Pedro y otros de los apóstoles? Pero la vida de Pablo estaba tan comprometida con el ministerio que una esposa quizás no lo habría ayudado en ese compromiso tan absoluto. Así que si tú crees que la soledad es para ti, ojalá que esa soledad no sea el producto de mal carácter y de una comodidad egoísta que ya no nos permite entrar a compartir la vida. No era el caso del apóstol Pablo. Él estaba solo, ¿por qué? Porque decidió sacrificar la complementariedad que le podía dar una compañera por dedicarse exclusivamente al ministerio. ¿Y quién fue Pablo? Fue el que llevó el mensaje ¿a quién? A todo el mundo conocido en ese tiempo. De manera que, no para decirlo de una manera absoluta, categórica, pero aquellas personas que están solas deben revisar si sus vidas están dedicadas al ministerio, así como estaba Pablo dedicado al ministerio. La soltería no es para vivirla en complacencia egoísta, es para vivirla en dedicación plena al ministerio. No es bueno que el hombre esté solo, pero después del pecado, vivir acompañado se ha vuelto todo un desafío. No es fácil vivir acompañado. Bien, la Biblia nos dice en Job 1, del 1 al 3. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Así que vamos a poner en balanza el carácter de Job versus sus posesiones. A veces conseguimos hombres y mujeres que tienen un hermoso carácter, pero en lo material, ¿cómo se encuentran?
sin nada, ¿verdad? Sin nada. Yo estaba esta semana contándole una historia a las muchachas en la casa sobre una princesa que se iba a casar. Entonces su padre, el rey, invitó a los príncipes de los reinos circundantes a venir. Y el que trajera el regalo que a la princesa le gustara, ella iba a escoger de ellos cuál iba a ser su esposo. Así que vinieron 4 príncipes y cada uno trajo un regalo. 3 de los príncipes tenían padres prósperos, reyes de reinos muy poderosos. Pero un príncipe venía de un reino donde hace poco había habido una gran peste, habían caído en la pobreza y no tenían nada que traer. Así que camino a conocer a la princesa, se detuvo al lado de un río, vio unas piedritas bonitas que brillaban y se las echó al bolsillo. Otro de los príncipes llevó un cofre hermoso de oro con perlas preciosas incrustadas. Ese fue su regalo. Otro príncipe llevó un hermoso rubí en forma de corazón. Y el otro príncipe llevó un hermoso collar de perlas con un diamante. Así que todos llegaron allá y la princesa los recibe. Cada uno se baja de su caballo, viene con sus siervos, ¿verdad?, que traen el regalo. El príncipe pobre no tenía siervos, él solito con sus piedritas en el bolsillo. Y todos estaban allí y la princesa vino, vio a cada uno, vio los regalos, los recibió y al otro día ella debía dar su dictamen, con cuál se quedaba. ¿Qué creen ustedes con cuál se quedó? ¿Con cuál se quedaría? Bueno, así que la princesa recibió el corazón, ¿verdad?, de rubí hermosísimo. Dijo, qué hermoso regalo. Va a ser un recuerdo para mí de lo precioso que es el amor. Y lo puso dentro del cofre. Agarró el cofre y dijo, este cofre es maravilloso. Me sirve para guardar todos los regalos que me han dado. Y el collar dijo, este collar está muy lindo, lo voy a usar siempre en ocasiones especiales. Y las piedrecitas del otro príncipe dijo, son la muestra de un corazón muy lindo. Así que también recibió las piedrecitas. Bueno, ya tenía que tomar la decisión y entonces se decidió por quién. Ay, muchos dirían por el que trajo las piedrecitas y todos los muchachos pobres que están escuchando el tema hoy se alegrarían. Pero la princesa no era, ¿qué podríamos decir? ¿Qué palabra? Bueno, la princesa era muy sabia. Así que de todos eligió al príncipe que trajo el cofre, porque dijo, es una persona simpática, todos son buenas personas, pero este cofre me sirve para meter todos los demás regalos que me han dado. Todos aquellos de ustedes que pensaron que iba a recibir al príncipe que trajo las piedrecitas se equivocaron. Así que, jóvenes, si ustedes lo que tienen que traer son unas piedrecitas, piénsenlo bien, ¿verdad? Porque hay muchachas que no se van a contentar con unas piedrecitas. Bueno, la esposa de Job no se contentó con unas piedrecitas. El esposo de esta mujer, la Biblia no nos dice el nombre, la tradición judía de manera muy interesante dice que la esposa de Job era Dina, la hija de Jacob. Eso dice la tradición judía. Pero bueno, yo no tengo cómo comprobarlo, pero se los dejo allí. Así que ella estaba casada con un príncipe, porque dice la palabra de Dios que Job era ¿qué? El más grande de todos los orientales. Pero vamos a ver qué más dice la palabra de Dios acerca de este gran hombre. Vamos a Job, capítulo 29. Nosotros tenemos muchos mitos acerca de Job, pero cuando leemos todo el libro de Job, aprendemos cosas maravillosas sobre este hombre fuera de serie. Job 29 del 1 al 11.
Fíjense en ustedes que cómo era la vida de Job. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, Job 29, 1 al 11, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando sobre mi cabeza hacía resplandecer su lámpara? ¿Qué resplandecía sobre la cabeza de Job? La lámpara de Dios. Y a su luz caminaba yo en la oscuridad. Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada. ¿Cómo fue la juventud de Job? Dice que el favor de Dios lo protegía. Así que cuando la esposa de Job lo conoció, era un hombre protegido. ¿Por qué? Por el favor de Dios. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies, ¿con qué? ¿Con qué se lavaba los pies Job? Ustedes han escuchado historias de los artistas, ¿verdad? Y la gente famosa que es excéntrica. ¿No han escuchado de artistas que se bañan en leche? Yo sí he escuchado. Y que solo toman agua de cierto pozo y se las tienen que traer, ¿verdad? Y tenerles todo listo. Agua de allá agua Evian de Francia. Bueno, Job se lavaba sus pies no con agua. Se los lavaba ¿con qué? Con leche. Ustedes se pueden imaginar cómo eran los pies de Job. ¿Cómo eran los pies de Job? Los pies de un príncipe, bien cuidados. Y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces yo salí a la puerta a juicio. ¿Quién era Job? Job era un magistrado. Era un hombre prominente en su comunidad. La esposa de Job, que sentía cuando andaba con Job? Orgullo. Orgullo. Entonces yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job no llevaba su silla. Era una persona tan importante que le preparaban la silla. Al verme los jóvenes se escondían. Respeto. Y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Cuando Job llegaba a la plaza de su ciudad, los jóvenes por respeto se escondían. ¿Y qué hacían los ancianos? Se ponían de pie y permanecían de pie. Versículo 9. Los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano. Los príncipes. Y la voz de los príncipes se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar. Era Job tan importante, tan elocuente, tan sabio, que los príncipes tartamudeaban en su presencia. Este era el hombre que dice la Biblia que era el más grande de todos los orientales. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío. Ese era Job. Imagínense la esposa de Job viviendo en estas circunstancias. Yo no sé si aquí en la congregación los hermanos que nos escuchan a través de las redes recuerdan ese momento en su vida cuando se consideraban el hombre o la mujer más afortunada del mundo. Y estoy hablándole a los casados. En algún momento de la vida, tú, mi hermana, y tú, mi hermano, te pudiste considerar el hombre o la mujer más afortunada. Tenías el hombre, tenías el esposo, tenías la mujer, la esposa, que llenaba tu corazón de gozo, de alegría. La vida te sonreía, todo
va de maravilla, un buen trabajo, reconocimiento, el favor de Dios, el rostro de Dios sonríe sobre ti. Recordemos ese momento en la vida. Así estaba viviendo la esposa de Job. Pero no solamente tenía Job posesiones y prestigio. ¿Qué más tenía él? Carácter. Por eso la Biblia dice que era un hombre perfecto. Era el hombre que lo tenía todo. Ahora, no me imagino, sé que un hombre de esa sabiduría no podría haber escogido mal a su esposa. Así que concluyo por deducción lógica que la esposa de Job también era una mujer virtuosa. Porque no podemos imaginarnos un hombre con estas características escogiendo a una mujer con un carácter deficiente. Así que vamos a partir desde ese punto. También la mujer de Job tenía que haber sido una mujer excepcional, porque él era un hombre excepcional. Pero sabemos que el carácter que hace, el carácter se fortalece o se derrumba, ¿dónde? En la crisis. En la crisis. La esposa de Job era la mujer más afortunada en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Amor en tiempos de adversidad. Job 2, del 7 al 10. Entonces salió Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con unas llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Ya Job había perdido sus hijos, ya había perdido sus riquezas y ahora, en última instancia, pierde su salud. Ya no había quien le llevara la silla. Ya no le lavaban los pies en leche. ¿Qué pasaba ahora con Job? Con un tiesto, un pedazo de una vasija rota, se rascaba y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces su mujer, recuerden, Satanás sale de la presencia de Dios con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Herir a Job, herir su familia, herir su esposa, herir su integridad espiritual. Entonces su mujer, y recuerden, cuando hablamos de mujer, no pensemos en el sexo femenino. Pensemos en cada uno de nosotros, cómo reaccionamos cuando las cosas no están andando como andaban antes. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sobre esta frase de la esposa de Job hay diferentes interpretaciones. Algunas de las versiones más antiguas, ¿verdad?, dicen que la esposa de Job le dijo, bendice a Dios y muérete. Otros dicen que dijo, maldice a Dios y muérete. Para salir de dudas, busqué en el espíritu de profecía y encontré una cita que la dejo para que ustedes la investiguen. ¿Está bien? Está en Review and Herald, 1 de septiembre de 1891. Review and Herald, 1 de septiembre de 1891. Y allí la sierva del Señor nos dice y pone en el mismo nivel la declaración de Satanás y la declaración de la esposa de Job. Así que, si creemos en el espíritu de profecía, la mujer de Job no le dijo, bendice a Dios. ¿Qué le dijo? Maldice a Dios. Ella perdió su fe. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y en el momento de mayor necesidad, en lugar de ser apoyo y ayuda, ¿qué fue? Tropiezo para su esposo. Bueno, posiblemente no, ciertamente, dolida de verlo sufrir tanto, le ofrece una solución, pero esa solución no era la solución de Dios. Como dice el dicho popular, al árbol caído lo hacemos leña. Y eso hizo la esposa de Job. Y eso podemos hacer cada uno de nosotros. Y en esta situación que hemos vivido, ¿verdad?, desde marzo hasta la fecha, muchas relaciones matrimoniales han sufrido. Muchas. Y quizás ustedes, mis amigos que nos escuchan, están pasando por un momento difícil en su relación. Se ha perdido el empleo. La economía de la casa ha cambiado. La economía en la casa de Job cambió. Y yo pienso que posiblemente la mujer de Job lo recriminó. Recriminó a Job por muchas cosas. No sé si tú como esposo o tú como esposa has recriminado a tu cónyuge. Pero eso hizo la esposa de Job. Vamos a Job, capítulo 19. Y vamos a ver la experiencia de Job cuando ya había perdido su prosperidad. Job 19, versículo 13. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos como extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan, los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. ¿Qué diferencia a lo que leímos antes? Cuando Job caminaba por la calle en prosperidad, los ancianos se levantaban, los príncipes callaban, los jóvenes lo respetaban. ¿Y ahora qué pasó? Ni siquiera sus siervos le obedecían. Pero ¿y qué de su esposa? Versículo 17, Job 19, 17. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Para nosotros no es tan fácil entender esta frase. ¿Cómo así que mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer? ¿Qué quiere decir esto? La mujer de Job no lo quería cerca. Porque para tú poder sentir el aliento de una persona, ¿cómo tienes que estar? Muy cerca. Y dice que el aliento de Job llegó a ser extraño a su esposa, aunque él le rogaba. ¿Por qué? Por los hijos de sus entrañas. Job capítulo 19 es muy interesante, es un capítulo muy profundo, porque en Job capítulo 19 encontramos un versículo que repetimos todo el tiempo. Muchas personas dicen, cuando yo me muera, eso debe ser lo último que yo voy a decir. Pero no sabemos el contexto de esas palabras de Job. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué dijo la esposa? ¿Cuál fue la actitud de la esposa? Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Sus siervos no lo escuchaban. Sus amigos, familiares, ya no lo reconocían. Versículo 18. Incluso los muchachos me desprecian y al levantarme hablan contra mí. Versículo 19.
Todos mis íntimos amigos me aborrecen. Los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Cuál es la piel de los dientes? Solo las encías no se las tocó Satanás. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís lo mismo que Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? O con un cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Job deseó que sus palabras fuesen escritas en un libro. ¿Y fueron escritas? Las estamos leyendo. Y entonces dice Job, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Y añade, pero ahora, ¿qué pasa? Mi corazón se consume dentro de mí. Job tenía esa esperanza de ver a su Redentor, pero en ese momento, ¿cómo se sentía Job? Su corazón se consumía dentro de él. Y Job se aferra a la promesa. Yo sé que mi Redentor vive. ¿En el contexto de qué? Del rechazo generalizado de todas las personas que antes lo amaban y lo respetaban, incluyendo ¿quién? Su esposa. Satanás sabe que la herramienta más eficaz para destruir nuestra fe es la persona que está más cercana a nosotros. Y esa persona puede ser el esposo, puede ser la esposa o pueden ser los hijos. Cada uno de nosotros puede ser instrumento utilizado por el enemigo para destruir la fe y la confianza de otro. Entre más cercanos estemos, más fácil es hacer daño a la persona que nos rodea. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Era el único que estaba allí con él. Todos los demás lo habían abandonado. Y de ser la mujer más afortunada del mundo, la esposa de Job llegó a ser ¿qué? La mujer más desdichada. Las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Su amor no pudo superar la adversidad. La adversidad no solamente es perder el empleo. La adversidad no es solamente perder la posición. Job lo perdió todo. Perdió la salud, perdió la posición, perdió sus riquezas. Todo eso lo perdió Job. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿qué estamos perdiendo? Saben que es muy posible. Y vamos nuevamente a Job 29. Y quiero con ustedes imaginarnos algunos escenarios. Job 29, versículo 12. Yo me imagino, y estas cosas ocurren en los hogares hoy en día. Ustedes saben que tristemente, y no debería ser así en el Espíritu del Señor, pero tristemente, el que pone el dinero en la casa es el que tiene el poder. ¿Eso no es así? No debería ser así. No debería. Porque nuestra relación no se basa en el poder, se debe basar en el amor. Pero si en tu hogar el dinero es el que determina quién tiene el poder, entonces necesitan ayuda. Y cuando uno de los dos tiene el poder económico,
puede usar el privilegio económico ¿para qué? Para humillar y despreciar al otro. Y comenzar a recordar verdad, a sacar en cara situaciones del pasado. Yo me imagino que la esposa de Job, si fue capaz de decirle, maldice a Dios y muérete, le dijo muchas otras cosas. Vamos a ver, Job 29:12. ¿Qué hacía Job? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse. Y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo. De sus dientes le hacía soltar la presa. Y quizás la esposa de Job comenzó a recriminarle. Si no te hubieses puesto a regalarle todo a las viudas y a los pobres y a los huérfanos, no estaríamos en la condición en la que estamos ahora. ¿No hemos escuchado comentarios similares, verdad? La esposa de Job muy posiblemente le recriminó sus manejos financieros. Si no hubiese sido tan dado, si no hubiese sido tan altruista, tendrías una reserva, pero todo lo entregaste. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer. Bueno, la historia de Job, ¿verdad?, es tan antigua que quizás nosotros nos podemos desconectar de ella. Pero quiero compartir con ustedes una historia más contemporánea. Bueno, no tan contemporánea porque ocurrió esto hace más de 100 años. Pero es la historia del pastor Stephen Haskell. Amor en prosperidad y en adversidad. Y ustedes pueden ver allí en la lámina, ¿verdad?, a estos personajes. El pastor Stephen Haskell fue un hombre de Dios. Fue misionero, evangelista, misionero de ultramar. Fue misionero en África, en Nueva Zelanda, Australia, Europa. Por muchos lugares viajó y predicó el pastor Stephen Haskell. Autor, escribió el libro La Cruz y su Sombra y el Bible Handbook. Gran amigo de Elena G. de White. De hecho, el pastor Stephen Haskell propuso a la hermana White casarse con ella. Después de que la hermana White queda viuda, Stephen Haskell le propuso que se casaran. Eran grandes amigos. Después de su familia, a la persona a quien más le escribió la hermana White fue a Stephen Haskell. Cuando la hermana White muere, en su sala habían fotografías de su familia. Pero había una sola fotografía de alguien que no era de su familia inmediata. ¿Y saben de quién era esa foto? De Stephen Haskell. Así que para la hermana White, Stephen Haskell era un gran amigo, una persona muy, muy importante. Y Stephen Haskell le propuso matrimonio a la hermana White. Pero me estoy adelantando en la historia. Después vamos a ver qué pasó con eso. Muy bien. A los 17 años, Stephen era un joven, ¿verdad?, adolescente, trabajaba en una finca. En esa finca había una mujer, María. El padre de María había muerto hace unos años. La madre de María tenía 80 años de edad. María tenía 38 años de edad. Un medio hermano de María cuidaba de ella. María era
enferma, estaba en cama, sufría de parálisis, no podía caminar. No podía caminar. Así que cuando muere el medio hermano de María, él llama al joven Esteban, vamos a ponerle en español el nombre, con 17 años, y le dice a Esteban, prométeme que vas a cuidar a María. ¿Cuántos años tenía María? 38 años. Y él, 17. ¿Cuántos años se llevaban de diferencia? De 38 a 17. ¿Cuánto? 21 años. Muy bien. 17 más 20, 37. 21. 21 años de diferencia. Bueno, Esteban pensó, oró, escudriñó su corazón y llegó a la conclusión que la única manera para él poder cuidar a esta mujer era casándose con ella. Así que con 17 años, Esteban Haskell se casa con María de 38. Bueno, yo espero que los jóvenes no agarren esta historia para salir corriendo a casarse con abuelitas, ¿está bien? Que el enfoque que le queremos dar es otro. Enferma, acostada en una cama, inválida, y él se casa con ella. Amor en prosperidad y en adversidad. Cuando la esposa de Job se casó con Job, las circunstancias eran totalmente diferentes. Todo mundo los alabó por ese matrimonio. Un matrimonio hecho en el cielo. Muy bien. 2 años después de casados, el Señor obró un milagro y María se sanó y pudo caminar. Bueno, interesante, Esteban no pidió el milagro antes. Él se casó con ella así. María vivió hasta la edad de 72 años. Esteban era un hombre de poca educación. María era una mujer culta, maestra, poeta, intelectual. Y la diferencia de edad sirvió para que María terminara de criar a Esteban. Y él después agradeció a María porque mucho de su desarrollo intelectual se lo debió a ella. María era una mujer de casa. No le gustaba salir mucho, pero se amaban mucho. Cuando María murió en el año de 1894, los 72 años de edad, ¿cuántos años tenía Esteban? 51, exactamente. Un hombre joven, tenía mi edad, ¿verdad? En ese tiempo. Dijo lo siguiente, escribió a la hermana White y le dijo, yo la amé y ella me amó. Yo la amé y ella me amó. Después de que María murió, el pastor Haskell se encontró intensamente solo y deprimido. Ella había sido una esposa amante y sacrificada. A veces los viajes del pastor Haskell duraban 2 años. Y ella solita ya en South Lancaster, Massachusetts, lo esperaba. Allá solita. En una ocasión el pastor Haskell fue a un viaje a Nueva Zelanda y Australia. Y ese viaje duró 13 meses. El tren llegó a las 6:30, ¿verdad? Después de llegar al puerto, tomó el tren. Llegó a las 6:30 de la mañana. Y la hermana María se despertó temprano, se arregló. Tenía 70 años. Se vistió, se perfumó y le pidió a alguien, ayúdenme. Y esa persona la asistió y ella como pudo caminó. Ya con 70 años está volviéndose inválida otra vez.
y se paró en la puerta para recibirlo cuando él llegó. El pastor Haskell estaba tan emocionado, no de verla, sino de poder contarle a la escuela lo que hizo, que llegó, desayunó y se fue y la dejó vestida. Años después él se recriminaba y decía: debí haber pasado más tiempo con mi esposa. Siento que la descuidé. Pero ella siempre estuvo allí para apoyarlo. Nunca le recriminó por su ausencia en la obra misionera. Bien, María muere en 1894. Pastor Haskell se va de misionero, intensamente triste, deprimido, solo. Y en ese tiempo, entonces es cuando, volvemos al principio, él le dice a la hermana White: cásese conmigo. Y la hermana White le dice: no quiso. Pero la hermana White tuvo una visión. Y en esa visión ella vio a una mujer y vio un ángel que ponía una mano sobre el hombro de esa mujer y una mano sobre el hombro del pastor Haskell. Y el ángel le dijo a la hermana White: ellos dos van a ser de gran ayuda en tu ministerio. Y esa mujer era Hetty. Ustedes pueden ver aquí en la lámina la mujer, ¿verdad?, mayor, que está sentada con su brazo sobre una mesa, es María, que le llevaba 21 años. Y en el último recuadro vemos al pastor Haskell con su segunda esposa, Hetty Haskell. Hetty Haskell, como niña, había crecido en un hogar cristiano, no adventista, pero cristiano. A los 8 años, Hetty pierde a su papá, y al perder a su papá, ella perdió la fe en Dios. Y no quiso saber más de religión. Bueno, Hetty era maestra muy querida, y un verano estaba trabajando en la finca de unos hermanos adventistas, y ellos le invitaron a una serie evangelística que se iba a dar cerca de la ciudad de San Francisco, California. Pero ella no quería escuchar nada de religión. Así que el hermano le dice con mucha sabiduría: mira, vamos a hacer un convenio. Tú vas con nosotros, pero tú te quedas, tú no vas a las reuniones. Tú vas a la playa, ves las focas, haces turismo en San Francisco y nosotros escuchamos los temas. Muy bien. Ella aceptó. Pero estando allí en la carpita, ¿verdad?, donde estaban acampando, ella escuchaba los cantos en la carpa grande. Y eso la motivó a ella, y a escondidas fue y se metió a la carpa grande. El pastor Loughborough estaba predicando uno de sus sermones preferidos, que se llama La herencia de los santos. Y ella escuchó ese sermón, y ese sermón le cambió la vida. Y decidió entregar su vida al Señor, se bautiza y sale como misionera para Londres. En Londres recibe un llamado para trabajar en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo. Y allí se conoce con el pastor Haskell. Y esa fue la mujer que la hermana White vio en visión. Y me pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que un profeta nos dijera que un ángel le mostró quién ha de ser nuestra esposa o quién ha de ser nuestro esposo, ¿verdad? Qué maravilla recibir una visión de ese tipo. El hermano Haskell se casa con Hetty. Ahora, ocurrió todo lo contrario de lo que había ocurrido primero. El hermano Haskell le llevaba 24 años de edad a Hetty. Antes, en su primer matrimonio, la esposa le llevaba 21. Ahora él le llevaba 24. Bueno, cuando se casaron, ella tenía 40 años, ¿ok? Él no se casó con una niña de 18. Ella tenía 40 y él 64. Muy bien. ¿Qué pasó con este matrimonio? La hermana White dijo lo siguiente de Hetty: es una mujer que tiene una capacidad extraordinaria como administradora. Nunca dice vayan,
siempre dice, vamos a hacerlo, y lo hace con toda alegría. Pero Hetty era muy diferente a María. María en casa. Hetty acompañaba a su esposo donde quiera que él iba, algo que no era común en ese tiempo. Era su compañera de ministerio. Trabajó tanto en el ministerio que la iglesia le dio una licencia ministerial a Hetty. Cuando ella muere, Haskell sobrevivió a sus 2 esposas. Ella murió el 21 de octubre de 1919, un año antes de cumplirse el 75º aniversario del Gran Chasco. Cuando ella murió a los 62 años, dijo el pastor Haskell, se lo dijo al pastor W.A. Spicer, ella fue mi ayuda en 3 áreas. En lo espiritual, fue mi mano derecha en el ministerio. En lo físico, siempre cuidó de mi salud. Y en las finanzas, era una gran administradora. Lo último que ellos hicieron juntos fue una campaña para recabar fondos para el hospital que se construyó en memoria de la hermana White en la ciudad de Los Ángeles, el White Memorial. $60,000 recabaron entre ellos 2. ¿Mucho dinero en este tiempo? Sí lo es. Imagínense, en el año, en las primeras 2, para 1916, 17, ¿cuánto dinero era eso? Amor en prosperidad y en adversidad. Stephen Haskell estuvo dispuesto a amar a su esposa, inválida, enferma, con todas las desventajas que eso le podría suponer. Le fue fiel y la amó hasta la muerte. Dice el voto matrimonial que en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando desaparece lo hermoso en la relación, muchas veces lo demás también se pierde. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Hay relaciones que parecieran que no tienen esperanza. Yo espero que la historia del pastor Haskell nos inspire a determinar que el amor, más que una emoción, es ¿qué? Es una decisión, es un compromiso. La esposa de Job no entendió eso y quizás nosotros también lo podemos perder. Testimonios sobre conducta sexual, página 62. Recuerden esto, toda relación tiene esperanza. Esto no quiere decir que toda relación se va a beneficiar de la esperanza, porque ¿de quién depende? Depende de nosotros. Fíjense ustedes, la esposa de Job, nosotros no sabemos qué pasó con ella. ¿Dice la Biblia qué pasó con la esposa de Job? No. Algunos dicen que ella murió y que Dios le dio una nueva esposa. Pero la Biblia no dice eso. Para mí la esposa de Job es como la parábola del hijo pródigo. Le encuentro relación. Porque el hijo mayor, cuando sabe que su hermano ha regresado, expresa condenación y rechazo. Y el padre le dice, hijo, vamos, celebremos. Y Jesús terminó allí su parábola. La hermana White nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro que esa parábola quedó inconclusa a propósito. ¿Por qué? Porque esa parábola se cumple ¿dónde? En cada uno de nosotros. Y me atrevo a decir que la historia de la esposa de Job, a propósito, Moisés, que fue el escritor del libro, la dejó inconclusa. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir ¿dónde? En la vida de cada uno de nosotros. Posiblemente la esposa de Job fue restituida en su amor y en su fe. Y pudo disfrutar con él, ¿verdad? Y creo que nunca más lo recriminó. Pero posiblemente la esposa de Job no quiso
caminar en fe y no pudo ver las bendiciones que Dios le dio. La Biblia no nos dice nada. Lo importante es que tú y yo podamos decidir cambiar de actitud antes que sea demasiado tarde. Vamos a leer. Toda relación tiene esperanza. Usted podrá decir que ya no ama a su esposo. ¿Podríamos decir que la esposa de Job ya no lo amaba? Leíamos, ¿verdad?, que ella no quería estar cerca de él y que él le rogaba, recordándole sus hijos, y ella no resistía su aliento. Usted podrá decir que ya no ama a su esposo. ¿Es una razón para que usted no trate de amarlo? La hermana White le dice a esta hermana: la amo, hermana mía, y no me agradaría que usted arruinara su propia felicidad y la de su esposo. Quienes la instruyeron para que hiciera lo que ha hecho, habrían obrado mejor si hubieran escudriñado sus propios corazones. Cuando usted recurra más a su propia voluntad para ayudarse y actúe concienzudamente en el temor de Dios, entonces el amor que usted considera muerto experimentará una resurrección. ¿Qué ocurre con el amor que podemos considerar muerto? Puede resucitar. A menos que dejen actuar la mala naturaleza uno contra el otro y las peores cualidades del corazón humano. La fuente del amor será acrecentada día a día y con el tiempo excluirá todas las amarguras y los chascos. Ese amor que tú puedes estar considerando en estos momentos muerto o en el proceso de morir, esa apatía, dice la sierva de Dios, puede experimentar ¿qué? Una resurrección. Toda relación tiene esperanza. Recuerden, Satanás, nos dice la Biblia, salió con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de él? Destruir a Job. Y leemos en el Hogar Cristiano, página 91. El enemigo procura separarnos. ¿Qué procura el enemigo? Separar y dividir los hogares. Vamos a ver, ¿cómo lo intenta hacer? Satanás está siempre listo. ¿Cómo está Satanás? Siempre listo. Él no baja la guardia. Él siempre está listo. ¿Para qué? Para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia. Así que cuando Satanás le dice a Dios, sí, y Dios le dijo, mira mi siervo Job, y él dice, sí, claro, él te sirve, no de balde te sirve, porque tú le das todo. ¿Qué venía pensando Satanás? ¿Cómo obtener una ventaja a través de quién? De las personas más cercanas a Job. ¿Cómo lograr herirlo a través de la persona que tenía el mayor potencial para hacerle daño? ¿Quién es la persona que tiene el mayor potencial para hacernos daño? Si yo voy caminando por la calle y un extraño viene y me insulta, ¿cuánto daño me puede hacer eso? Cierta cantidad, pero yo no lo voy a volver a ver, ¿no es cierto? Pero cuando la persona que me hace el daño es la persona que siempre está allí, que me ha prometido amarme todo el tiempo, entonces la cantidad de daño es mucho más grande. Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia. Y al influir sobre los rasgos de carácter censurables, hereditarios que se hallen en el esposo o la esposa, procurará enajenar a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Ok, Satanás está listo para obtener ventaja cuando se presentan las divergencias, pero él influye ¿sobre qué? Sobre los rasgos de carácter censurables. ¿Qué es un rasgo de carácter censurable? Y cada uno de nosotros necesita poder identificar con la ayuda de Dios cuáles son mis rasgos de carácter censurables.
que Satanás los usa, que Satanás los toma para ayudar a destruir el amor en el hogar. Todos tenemos rasgos de carácter censurables, todos. Si no somos capaces de identificarlos, entonces va a ser muy difícil que logremos cambiar. Así que tenemos esa tarea. ¿Qué rasgos de carácter censurables hay en nuestra vida? ¿Y cómo Satanás los puede utilizar para destruirnos? Al influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios que haya en el esposo o la esposa, procurará enajenar a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Por sus votos matrimoniales prometieron ser como uno solo. Al convenir la esposa en amar y obedecer a su esposo, y éste en amarla a ella y protegerla. Si ambos obedecen la ley de Dios, ¿qué va a pasar? El demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia. ¿Qué es la disensión en la familia? Es un demonio. Es la presencia del mismo ser que fue al cielo a decirle a Dios, Job te sirve de balde. Es la presencia de ese mismo ser tenebroso. ¿Dónde? En nuestros hogares. Cuando hay disensión en el hogar, cuando hay disensión en el matrimonio, ¿quién está presente? Dice la sierva de Dios que es un demonio. Si ambos obedecen a la ley de Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia. No habrá división de intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. ¿Hubo enajenamiento entre los afectos de la esposa de Job y Job? La esposa de Job no quería ni siquiera sentir su aliento. Yo no sé cuántos de ustedes durante esta cuarentena han terminado durmiendo en un sofá. Pero no se necesita una situación, ¿verdad?, de crisis como la que estamos viviendo para destruir hogares. Pero esta situación de crisis ha aumentado las diferencias y ha potenciado las condiciones para que hayan disensiones en el hogar. Quizás el esposo ha perdido el trabajo. Se le han disminuido sus recursos y ahora dependen ¿de qué? Del sueldo de la esposa. Y ahora la esposa comienza a recriminar, ¿por qué? Por todos los malos manejos financieros que tuvo este caballero en el pasado. Y entonces se permite ingresar al hogar ¿qué? El demonio de la disensión. El conflicto cósmico también se lleva a cabo en nuestros hogares. Y quiero para terminar hacer una referencia al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de los 4 jinetes. Acompáñenme en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 6. Encontramos los sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis, que son símbolos de crisis, símbolos de tragedia. Muy bien, el doctor John M. Gottman ha determinado que hay 4 situaciones que se dan en el hogar y que él las ha comparado con los 4 jinetes del Apocalipsis. La primera es la crítica. Cuando criticas a las personas más cercanas, hace mucho más daño. Recuerden, el primer caballo, el primer jinete del Apocalipsis, ¿verdad? Ese caballo, ¿qué representaba? Conquistar. Cuando la persona critica, ¿qué es lo que quiere demostrar? Yo siempre tengo la razón. Siempre tengo que ganar. Y la persona que siempre tiene que ganar no puede reconocer que el otro hace las cosas bien.
No sé si ustedes conocen esos hogares donde el esposo constantemente critica lo que hace la esposa. O la esposa constantemente critica lo que hace el esposo. Nunca el otro hace algo bueno. Aunque se esfuerce a lo máximo, siempre será deficiente. Así que si la esposa o el esposo no hace algo, ¿qué ocurre? Eso está muy mal. Y si lo hace, ¿qué pasa? Mal porque lo hizo hoy y no lo hizo ayer. Tenía que haberlo hecho antes. Es una situación de perder. Cuando el jinete de la crítica entra a nuestro hogar. Nada de lo que el otro hace sirve. Siempre tenemos que encontrar algo que censurar, porque yo no puedo perder mi posición de que yo soy el mejor. Siempre tengo que ganar. El segundo jinete, dice la palabra de Dios que vino a ¿qué? A quitar la paz de la tierra, el desprecio. Hacer sentir al otro que no sirve, que es un incapaz. La mujer de Job utilizó esta herramienta y ella despreció a su esposo. Los insultos, el distanciamiento físico, la burla, el distanciamiento emocional, todo eso quita la paz en el hogar. Tercer lugar, vivir a la defensiva. El tercer jinete nos habla de la muerte. Cuando vivimos a la defensiva, tratamos de construir paredes para protegernos, ¿verdad? De la crítica, del insulto, del desprecio. Pero esas paredes, en lugar de protegernos, lo que hacen es que nos distancian. Y cuando hay distancia, ¿qué ocurre con el amor? Muere. El amor muere. En cuarto lugar, el último jinete que trajo, hambre, la indiferencia. Dicen que el sonido más fuerte es el silencio. A veces, para decirle a una persona que está haciendo las cosas mal, ¿qué preferimos hacer? No decir nada. Ignorarlo. Guardar silencio. Y a veces el silencio es peor que hablar. La indiferencia trae hambre a nuestras relaciones. No hablo, no tomo en cuenta, hago como si el otro no existe. Y estas 4 cosas las usa el enemigo para introducirse en nuestros hogares y traer disensión, traer el demonio de la disensión, para él poder usar de manera exponencial nuestros rasgos censurables de carácter. Quiero terminar compartiendo con ustedes una declaración de la hermana White que está en Hogar Cristiano, página 157. El Señor nos llama para que, tomando el ejemplo de la mujer de Job, no sigamos ese ejemplo. En tiempo de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Construir, afirmar, tomar la decisión de amar. Qué interesante, ¿verdad? La experiencia del pastor Haskell. Cuando él toma esa decisión con oración, buscando en su corazón sus motivaciones y decide, yo me voy a casar para cuidar a esta mujer inválida. De 17 años. Ahora, no estoy diciendo esto para que ustedes piensan que tenemos que hacer igual que él hizo. El punto aquí es rescatar ¿qué? La devoción y el amor perseverante, consecuente que él tuvo hacia una mujer en una situación de completa incapacidad. Y cómo él pudo ser fiel a ella todo ese tiempo y cómo ella fue fiel a él. Hogar Cristiano, página 157. Hagan los padres y las madres una promesa solemne al Dios a quien profesan amar y obedecer. ¿Qué debemos hacer? Una promesa solemne. Yo recuerdo que hace unos años yo usé esta cita, pero no la tenía
No estaba en un PowerPoint, no estaba en una pantalla. Así que los que estaban escuchando no sabían de qué se trataban. Ustedes ya la pueden ver y ya saben de qué estoy hablando. Y le dije a la congregación, dije, ¿cuántas parejas casadas hay aquí? Levantaron la mano. Y les dije, yo quiero que ustedes hagan una promesa solemne. Levanten las manos todos los que quieren hacer esta promesa. Y no muchas personas levantaron la mano, porque no sabían cuál era la promesa. Bueno, y yo les decía, ¿por qué tienen miedo? Si es algo que Dios les está pidiendo que prometan, ¿por qué tienen miedo? Y aún así seguían con miedo y no levantaron la mano. Bueno, ¿cuál es esa promesa solemne que Dios nos pide que hagamos? De que por su gracia no disputarán entre sí, sino que en su vida y genio manifestarán el espíritu que desean ver manifestado por sus hijos. Esa promesa solemne la cumplió el pastor Haskell en los 2 hogares que Dios le permitió. Y el Señor nos invita hoy. Imagínense ustedes cómo sería la vida de Job si su esposa hubiese sido su mano derecha. ¿Cómo habría sido la experiencia de Job si ella hubiese mantenido la fe? Si en lugar de decirle maldice a Dios, ella hubiese estado allí con él, consolándolo, afirmándolo, alejándole esos amigos que solo venían a atormentarle la vida. Pero yo me imagino que cuando los amigos de Job estaban allí criticándolo y atacándolo, la mujer de Job estaba en la casa diciendo, se lo merece. Qué bien que haya alguien más que le diga lo que yo tanto le he dicho. No seamos como la mujer de Job. Hagamos esa solemne promesa de que por la gracia de Dios vamos a construir, edificar, honrar el amor que Dios nos ha permitido tener en esta tierra. Y yo quiero terminar invitando a los hermanos, allá donde ustedes están, en sus hogares, donde se encuentren, para que me acompañen. Y quiero en esta mañana hacer un llamado. En primer lugar, quiero orar por aquellos matrimonios donde el amor ha muerto. Recuerda, la hermana Juárez le dijo a esta hermana, el amor puede resucitar. Yo quiero orar por aquellos que necesitan que el amor resucite. También quiero orar por aquellos hogares y matrimonios donde el demonio de la disensión habita. Todos los días hay una discusión. Todos los días se levantan la voz. Todos los días hay gritos. ¿Quién habita en ese hogar? El demonio de la disensión. También quiero orar por aquellos que en esta situación, en esta pandemia, han perdido su trabajo, han perdido sus empleos, han perdido su posición y como resultado, ¿qué han perdido? El respeto de su esposa, el respeto de su esposo, el respeto de sus hijos. Pero también quiero orar por aquellos que lo tienen todo como lo tenía Job antes que lo perdió. Para que ese amor no sea solo el fruto de la prosperidad, sino que también resista cuando vengan momentos de adversidad. Oremos también por aquellos que se sienten los más afortunados del mundo, para que ese amor se fortalezca y ustedes sean como una ciudad sobre una montaña, que ese amor ilumine a muchos otros y podamos todos encontrar la gran realidad de lo que Dios dijo al principio. ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, porque juntos podemos reflejar mejor la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Les invito para que me acompañen de rodillas para orar. Querido y amante Padre, querido Dios, tú que creaste este mundo, que creaste a nuestros primeros padres y les diste el maravilloso don del amor. Gracias, Señor, porque nos hiciste
para vivir en compañerismo. Pero Señor, hemos perdido el don de la convivencia y ahora el demonio de la disensión, de la indiferencia, del distanciamiento y de la crítica quiere destruir ese plan maravilloso. Señor, pongo delante de ti a cada una de nuestras familias, de las personas que nos escuchan. Hay muchos, Señor, muchos hogares donde el amor ha muerto y necesitamos que tú, que eres la resurrección y la vida, puedas resucitar el amor en estos hogares, porque no hay una relación que no tenga esperanza. Señor, queremos orar por aquellos que han permitido que el demonio de la disensión entre en sus hogares. Hogares donde se escuchan gritos, malas palabras, peleas, donde hay enajenamiento y distancia. Señor, pedimos para que tu Santo Espíritu pueda expulsar las malas influencias y puedan recuperar la armonía, la paz y el amor. Señor, también te pido por aquellos hogares donde reina tu amor, para que cada día se fortalezcan y puedan resistir las salidas del enemigo. Te pido, Señor, por aquellos que se sienten afortunados, felices, para que se conviertan en luz para otros. También te pedimos, Señor, por los hogares que lo han perdido todo en esta situación, sus trabajos, su posición, para que tú, Señor, les fortalezcas y ellos puedan decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Permítenos, Señor, vivir en la luz de tu presencia y honrar y glorificar tu nombre, siendo esposos, esposas, padres que reflejan tu perfecto amor. Gracias, Padre, porque todos tenemos esperanza en ti. Y gracias porque podemos terminar de cumplir la historia de la esposa de Job y ser restaurados y recibir mucho más de lo que teníamos antes. No solamente en posesiones, sino en amor, en armonía, en paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.